Hola amigos, bienvenidos a Entrevista 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre la encuesta de Ipsos para Perú 21 que ha sido publicada el día de hoy y que tiene que ver con la sensación de inseguridad y además de quienes hemos sido víctimas de robo en los últimos 12 meses. Por ejemplo, aquí tenemos el 33% de los limeños fueron víctimas de robo en la calle en los últimos 12 meses. La delincuencia común y el crimen organizado nos están ganando la batalla. Según la encuesta de Ipsos, el 24% de los peruanos a nivel nacional fueron víctimas de robo en la calle. En Lima, 7% fueron extorsionados en el último año. ¿Aló, ministro Santibáñez? Es lo que nosotros hemos publicado el día de hoy. Y para analizar a profundidad la lucha contra la inseguridad, ya estamos con Carlos Basombrío, quien ha sido ministro del Interior, conoce muy bien el sector y es analista político. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, Mayra. Un gusto, como siempre, de atender a el pedido de entrevistas de Perú 21. Mientras el ministro Santibáñez trata de decir que sí están actuando contra la inseguridad, que sí hay estrategia, incluso hay una nueva publicidad en el Ministerio del Interior, los resultados de la encuesta de Ipsos para Perú 21 son bastante reveladores. Lo que sucede, y me aprovecho para explicarlo, el lugar donde la gente está más vulnerable para un robo es la calle. Ahí es más difícil protegerse frente a un robo y entonces la cantidad de robos que se producen es más alta. Y por eso se acerca a 3 de cada 10 peruanos o limeños que sufren al menos un robo una vez al año. En el caso de las viviendas es 10% y que no es poco, no es poco. 10% de la población adulta del país es bastante gente, bastantes viviendas, que sufren un robo en ese periodo. ¿Por qué menos? Porque es relativamente más fácil proteger el domicilio. Rejas, alarmas, perros, candados, rejas en barrios acomodados y en barrios populares que aíslan la entrada de vehículos, la limitan, etcétera, hacen que el hogar sea relativamente más seguro que en la calle. Entonces, pues eso explica por qué el robo en la calle es el más alto y es el que, por tanto, preocupa más a la población. Dentro de los robos, además, lo más grande es el robo de carteras, celulares y dinero en efectivo. Sí, y aquí también tenemos otro cuadro sobre las extorsiones. En Lima el 7% dice que sí ha sido víctima y bueno, en total 6% versus a un 94%. ¿Cuáles son las medidas que cree usted? Mi reflexión sobre ese dato, Mayra, es que en cualquier encuesta que pregunte si la persona ha sido víctima de una extorsión, va a haber una subrepresentación en la respuesta. Es decir, muchos de los encuestados, por temor, el temor que se le tiene a la extorsión y que pudiera ser que la encuesta no fuera cierta y en realidad es el extorsionador que quiere ver si lo delita, por ese enorme temor, una parte dice que no. Para medir la extorsión hay otros tipos de data que son mucho más reveladores incluso que las encuestas, que no es poco hablar de 8%, pero creo que cualquier observador y entendido en estos temas sabe que es bastante más. Eso, por ejemplo, se ve en el número de bodegas que reporta la Asociación de Bodegueros, en los vehículos de transporte que se sabe que están siendo extorsionados, etcétera, 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 que son otros indicadores de una crisis que lamentablemente todavía no tiene perspectivas de solución. ¿Qué nos dicen estos indicadores? ¿Se pueden pasar por alto estos números? A ver, yo creo que no. Y en segundo lugar, creo que así hagamos las cosas muy bien en el Perú, que no las estamos haciendo muy bien, sino yo creo que más bien mal o muy mal, las cifras no van a cambiar de un día para el otro. Eso hay que ser claros porque tampoco podríamos crearnos esa ilusión. Pero a la pregunta específica,
de si se está haciendo lo suficiente. Yo creo que la población también ha respondido en otras encuestas, de otros diarios y de otras encuestadoras en días previos, donde señalan que, por ejemplo, el 82% piensa que el ministro Santibáñez está allí para proteger a Dina Boluarte, es decir, no para tener como tarea principal la de proteger a todos los ciudadanos, sino que se concentre en eso. Hay encuestas también que señalan que más del 70% consideraba que ese ministro debía ser cambiado. Entonces, hay otros indicios de la preocupación de la ciudadanía por tener a un ministro del Interior que creo que tiene otras aspiraciones, otras ambiciones y otras actitudes frente al cargo que las que debiera tener un ministro del Interior que hoy en día debería estar 100% preocupado de lo que es seguridad ciudadana en el Perú. ¿Cuáles son las acciones que por lo menos en estos momentos deberían emplearse para luchar contra la inseguridad? A ver, por ejemplo, le pongo un ejemplo en un caso específico tan importante como el robo agravado. El robo agravado se produce principalmente en zonas donde no hay patrullaje, ¿ya? Donde es menos frecuente el patrullaje, donde, por tanto, la capacidad de revertir el deterioro de la flota policial de patrulleros, que no viene sino en descenso de hace 3, 4 años, y que tenemos cementerios de vehículos, debiera ser una prioridad fundamental e incluso, en mi opinión, pedir facultades extraordinarias para compras de emergencia, obviamente debidamente vigiladas para evitar la corrupción, la orientación de las compras, pero necesitamos tener el triple de patrulleros que los que tenemos ahora para poder patrullar medianamente nuestras calles en las grandes y medianas y pequeñas ciudades. Entonces, por ejemplo, el robo agravado es fundamental, fundamental. Y esperemos que eso pudiese ser desarrollado, pero yo no veo ninguna iniciativa en ese sentido. No sé si ustedes conocen alguna que vaya en ese camino. En el caso y para no ser larga, en el caso de la extorsión, es fundamental fortalecer con equipamiento técnico, con número de efectivos, con tecnología adecuada, vehículos también, para poder hacer investigaciones que nos lleven a las cabezas y a las estructuras de las organizaciones, porque no basta atrapar al muchachito que entrega una carta de soborno, supongamos, y sino lo que se necesita, soborno no, sino extorsión, sino lo que se necesita es tener esos equipos. Y ninguna de esas dos cosas soluciona de un día para otro el problema, insisto. Otra medida que es muy importante es masificar las recompensas. Tenemos más de 100.000 personas requisitoriadas y hay recompensas, han cambiado el sistema, nosotros lo habíamos ampliado a masificarlo a solo algunas personas, agregar algunas personas cada cierto tiempo. Las recompensas obligan al delincuente a tener que cuidarse doblemente y por tanto tiene menos capacidad de dedicarse al crimen. Y hay, como les digo, muchísimas personas con requisitorio, es decir, que hay un juez que ha dicho que se le capture y que no han sido capturadas. Pues para eso sirven las recompensas. Esas tres menciono, que creo que son importantes, pero hay algunas otras más que se pueden conversar. Usted mencionaba algo cierto, son medidas a largo plazo porque no se va a cambiar de la noche a la mañana, pero ni siquiera en esos momentos hay el gesto político de hacerlo. Hay que empezarlas. Mientras más demore una medida para solucionar un problema, más rápido hay que empezar. Creo que es una verdad de perogrullo. O sea, si no fuera a demorar nada, lo podemos empezar no el lunes, sino el miércoles. Pero no, esto requiere empezarse rápido ya, tomar decisiones que hagan que eso sea más rápido de lo usual para poder contar con mayor protección de la policía, ¿no? Hay también, por supuesto, y eso también tiene que ver con la falta de liderazgo del Ministerio del Interior,
que se gasta en cosas que no se debería gastar, o se debería ser mucho más crítico en ese gasto. Por ejemplo, 750 millones de dólares adicionales que Petroperú va a recibir para poder paliar sus deudas, pero no se le exige ninguna reestructuración, ningún cambio sustancial, ninguna venta de activos, digamos, no prioritarios. Esos 750 millones de dólares podrían darle la vuelta a la capacidad policial por varios años de enfrentar al delito. Por lo cual no lo va a solucionar de inmediato, pero sí va a estar de igual a igual por lo menos. Va a tener todos los recursos para poder enfrentarlo de igual a igual. Con lo que hay ahora y con lo mal que se gasta, no hay mucha posibilidad. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Basombrío, por estar con nosotros analizando el tema de la inseguridad ciudadana y esta encuesta de Ipsos para Perú 21. Con todo gusto. Un gusto estar con usted. Gracias nuevamente. Bien, era entonces Carlos Basombrío, ex ministro del Interior, que estaba reaccionando con nosotros sobre esta encuesta de Ipsos para Perú 21, donde el 33% de los limeños fueron víctimas de robo en la calle en los últimos 12 meses. Además, al costado, también vamos a poder ver, si usted tiene el impreso en sus manos o también el e-paper, los peruanos perciben más inseguridad. El 76% no se siente seguro al salir de casa. Eso y mucho más, por supuesto, en Perú 21. Regresamos.